¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Aquí te dejo Bueno, una mucha gente pequeña que nos demostración. ha estado escribiendo pues para aprender pues a hacer ecualizaciones en el Adobe 1.5, en el 3.0. Bueno, hice un pequeño tutorial de cómo ecualizar. Tenemos aquí en la parte Aquí te baja dejo una de cómo pequeña ecualizar pues en el Adobe demostración. Audition 1.5. Aquí te dejo una Está instalado pequeña todo lo que demostración. es todos los ways. Vamos a utilizar todos los ways. Mira, Aquí te vamos a ir dejo paso a una paso pequeña demostración de cómo indicándote ecualizamos en Agencia de cómo Publicidad hacemos una 360. buena ecualización Aquí te dejo una cuando nos piden pequeña demostración de spots cómo ecualizamos en o hacemos Agencia de jingles Publicidad también, 360. identificaciones radiales. Mira, primero, segundo, tercer paso, metemos todos los compresores de Waze para que saques un buen trabajo. Cualquier cantidad de mensajes que nos ha llegado, Aquí te nos dejo una decían, pequeña demostración de cómo Pablo, por favor, que nos ecualizamos ayudes en con Agencia de Publicidad un pequeño 360. tutorial para Masterizamos así. ecualizar las voces. Mira, Aquí te dejo. y vamos escuchando de paso, ¿no? Vamos escuchando cómo va quedando este off Aquí te de dejo muestra una de pequeña cómo demostración de cómo hacemos justamente ecualizamos utilizar en todos los Agencia de programas. Publicidad 360. Utilizamos tanto los programas de Masterizamos Waze así. y también utilizo los que vienen dentro del programa de Adobe. Far Filters, utilizo unos dos de ellos nada más. Aquí te De ahí dejo los una demás son pequeña de la demostración colección de de Waze. cómo ecualizamos en Agencia de Bueno, y utilizando Publicidad todo esto te sale 360. Aquí te dejo una una pequeña. producción espectacular. Así es. Ahí Aquí puedes ir te. escuchando. Escuchas. Te invito a que compartas, ¿ah? Te invito a que compartas este pequeño tutorial Aquí te que dejo lo una realizamos pequeña para ti, pues, demostración con todo de cariño. cómo Nos gusta ecualizamos compartir en Agencia de Publicidad para 360. que tú también puedas crear pues un buen audio, Aquí una te buena dejo una ecualización. pequeña demostración. Hay muchos que se preguntarán cómo crean estos audios, ¿no? O sea, en este caso la calidad. Esto lo grabé con un micrófono Aquí Newman te dejo una que pequeña tengo en mi demostración estudio. de cómo Pues yo tengo ecualizamos tres. en Agencia de El uno Publicidad utilizo para 360. spots, el otro utilizo Masterizamos para grabar así. comerciales. Aquí te dejo una pequeña Aquí demostración. estoy metiendo más waves, más compresores. Utilizo como unos 4 o 5 Aquí te compresores, dejo una plugins pequeña demostración que de están cómo acá también. ecualizamos en Agencia de Publicidad Hay que 360. masterizar Masterizamos la voz así. Aquí te dejo una dependiendo pequeña también la voz que sea, ¿no? demostración. No es que todos Aquí te estos dejo compresores una vas a meter, por pequeña ejemplo, en una voz demostración de cómo ecualizamos en Agencia de femenina, ¿no? Publicidad Dependiendo la 360. voz. Yo también utilizo Masterizamos dependiendo la así. voz. A veces me envían voces neutras, dinámicas, bajas, altas. Entonces, dependiendo la voz Aquí te dejo una que me pequeña pasan, demostración hago de las cómo ecualizaciones, las ecualizamos producciones. en En este Agencia de caso, yo Publicidad 360. Masterizamos ya así. tengo guardados los Sigue estos programas pasos. para, en Aquí te este caso, dejo una para lo que es mi pequeña voz. demostración de cómo Me va ecualizamos. quedando ya. Aquí te Escúchala. dejo una pequeña demostración de cómo Podemos ecualizamos. apreciar la calidad. Agencia de Publicidad Calidad del 360. audio. Masterizamos así. No satura, Aquí te no dejo. hace nada por el estilo. Aquí te dejo Al una final cuando pequeña demostración. se le pone ya Aquí para te la dejo masterización, una cuando pequeña demostración. están ya fondeado y toda la cosa, se utiliza el Maserati que utilizo yo. Aquí te dejo. Ahí queda mucho más chévere todavía. Puedes ir escuchando. Te darás Aquí cuenta te que no satura dejo para una nada. pequeña demostración de cómo ecualizamos Espero que les en sirva Agencia a de todos los Publicidad amigos. 360. Espero que les sirvan Masterizamos a todos los así. amigos Sigue que estos hacen pasos. producciones, Aquí te que dejo tienen una pequeña su demostración home de cómo studio en casa ecualizamos
en Hay Agencia muchos de que tienen su home Publicidad studio en casa. Igual, yo 360. tengo aquí también en la casa, Aquí ¿no? te Un dejo estudio. una pequeña demostración Yo mismo de cómo creo ecualizamos. los En spots, Agencia los de programas, toda la Publicidad cosa. 360, masterizamos así. Entonces, Sigue esto te estos puede ayudar pasos. muchísimo. Si de Aquí pronto te dejo estás una pequeña empezando demostración de cómo en el mundo de la ecualizamos. producción, En Agencia este de tutorial Publicidad para ecualizaciones te puede 360, ayudar muchísimo. Si masterizamos lo así. tienes, Aquí te dejo si una tienes pequeña en este caso los demostración. Waves. Antes yo utilizaba solamente los que vienen en el programa de Adobe. También son muy buenos, hay que saberlo. Hay que saber manejar la Aquí te cadena, nada dejo más una la cadena pequeña de, demostración de cómo la cadena de ecualizamos. ecualizaciones En Agencia de para llegar, Publicidad pues, a un buen 360, sonido, que te llegue un masterizamos buen así. audio. Aquí Hay te que saber dejo utilizar la una cadena, nada pequeña más. Es una cadena, demostración ¿no? de cómo ecualizamos. A En veces yo Agencia de pongo Publicidad 1, 2, 3 360, compresores, dependiendo de la voz. masterizamos así. En la mía a veces le pongo 4, 5, 6. ¿Sí? Demostración. Se les va poniendo poco a poco de todos. Así lo utilizo yo. Mira, ya va quedando, ya va dando la forma ya. Aquí te dejo. Entonces, esperamos que les haya podido ayudar de mucho. Espero que te sirva este audio. Si quieres los Waves también. Aquí te dejo una pequeña demostración de cómo ecualizamos. En Agencia de ¿no? Publicidad Quedó 360, masterizamos así. En algún momento les voy a hacer Aquí te dejo un una tutorial pequeña demostración de cómo ecualizamos. En Agencia de ecualizar Publicidad 360, solamente masterizamos así. con lo que viene dentro de Adobe Audition. La cadena que debe seguir. La cadena de los compresores, Masterizamos los así. filtros y toda la cosa, ¿no? Masterizamos así. Lo que viene dentro del Sigue programa de estos Adobe. pasos. Así es que ya saben. Aquí te dejo una pequeña Hasta la demostración. próxima, para el próximo tutorial. Bendiciones.